Bienvenidos a otro video, muchachos. Pues sin más, ahora sí es oficial, Mazda con 4G63. A continuación, un clip de cómo estoy quitando más que todo lo que es arnés, culan, radiador, y cosillas misceláneas en general que están por el motor, mangueritas y cosillas así, para ya poder finalmente quitar el motor. Como también he dicho en previos videos, yo no he visto a nadie que haga esto, o si alguien lo ha hecho, pues definitivamente no lo documentaron. Entonces voy a tratar de documentar todo el proceso de meter un motor 4G63 de un Eclipse en este carro. Pienso que es un swap que quedaría bastante bien. Ok, ya llegamos a este punto donde se ha quitado la mayoría de las cosas que están pegadas entre el motor y el chasis. Ahí está casi todo. Lo único que hace falta son los soportes de motor. Obviamente pienso dejar la cremallera ahí porque necesito a dónde va a quedar más o menos el cárter del 4G63, a ver qué tanto tengo que quitar, cortar, etcétera. La idea aquí obviamente es sacar el motor junto con la caja. Hay algunas cosas que pienso reutilizar, como tal vez el depósito de agua, si es posible reutilizarlo, aunque el escape va a quedar de este lado en el 4G63. Aquí están las mangueras de gasolina del carro originales, posiblemente tengan que cambiarlas. Hay algunas cosas que sí he pensado reutilizar, pero de ser necesario pues se van a eliminar. Definitivamente planeo reutilizar el radiador, o por lo menos conseguir un radiador igual para Mazda, pero de aluminio un poquitito más grueso. Entonces solo me hace falta desconectar mufla, soporte de motor, la PPF, la línea de clutch, y se fue. Ok, bueno, hay una razón por la cual puse el carro en blocks. Uno es porque necesito la mayor cantidad de espacio aquí abajo, y la otra es porque necesito mantener el carro perfectamente nivelado. Ok, entonces si lo pongo ahí sobre la barra estabilizadora, el carro está nivelado. Esa es la razón. Ok, ahora sigue la línea de clutch y después me meto por debajo a zafar todo lo demás. Ok, aquí está bastante sucio, aceite. Ok,
Esta es la cremallera. Bueno, aquí se le dice cremallera, no sé cómo le dirán en otro país. Esta la voy a mantener acá. A ver dónde cae el cárter del 4G63. El cárter, la diferencia de este motor al 4G63 es que esta parte, esta pelota, digamos, donde está la de drenaje, el tornillo para drenar, está a este lado, en el 4G63. El 4G63 literalmente va a estar sentado sobre esto. Lo que pasa es que si queda sentado sobre esto, el motor queda demasiado arriba y no cierra ni la tapa, ni obviamente ni alinea la caja. Entonces, aquí la idea es meter el motor con la caja, a ver qué tan atrás necesita quedar la caja para más o menos medir dónde va a quedar el bloque, para ver qué tanto hay que cortar aquí. Esto definitivamente lo voy a cortar. Ahora, este de acá está en muy buen estado. Este yo se lo puse hace poco. Ese está en buen estado, no está golpeado, no está nada. Ahí atrás yo tengo guardado otro de estos, entonces yo creo que va a tocar cambiar este subframe y necesito ver qué tan larga es esta caja comparada a la de Mitsubishi, a ver dónde va a quedar la palanca de cambios. Ya adentro yo ya zafé todo. Ahorita aquí es lo que hace falta, son los soportes de motor, que son este hueco allá adentro, ese tornillo. Y adicionalmente a eso, creo que tengo que zafar aquel cable que se ve ahí guindando, que es el de la velocidad. Tengo que zafar la barra y la PPF, que yo he mencionado un par de veces ya, es aquello que se ve ahí, así. Ese pedazo de metal que va todo hasta atrás. Tiene ese y ese tornillo. Tengo que zafar eso también. Buenos días. Ahora sí, seguimos. Aquí fue donde quedé ayer en la noche. Ya desconecté todo. Desatornillé lo que es los soportes de motor, la mufla, línea, clutch, todo por debajo. Solamente hay que sacar el motor, pero me está dando problemas. Entonces voy a ver si zafo el puro soporte de motor del bloque. Obviamente voy a sujetar el motor con esto. Y de este lado también. Pero voy a ver si puedo zafarlo solamente de un solo lado. A ver si me ayuda suficiente ahí para poder sacar el motor. Si no, voy a tener que zafar de ambos lados. Es que se me descargó la cochina GoPro. Se me quedó pegado. Había desconectado todo menos el bendito sensor de reversa. Pero creo que no se dañó. Digo yo, igual no la voy a reutilizar. Ahora sí. Lo que sigue de una vez es poner aquella caja. Pero voy a ver si quito la mufla, porque el sensor de wideband me pegó un poco. Espero que esté bien. Espero que este sensor de wideband esté bien. Voy a quitar la mufla y quitar ese arnés de acá, dejar la mayor cantidad de campo aquí posible e ir metiendo esa caja a ver hasta dónde llega, a ver qué tanto sale de acá para ya poder poner el bloque. Ok, ya poniendo las cajas una a la par de la otra, nos topamos con el primer problema. Me lo suponía, pero igual nos topamos con el primer problema. Esta caja es bastante más corta que esta caja. Esta es la del Mazda, obviamente. Esta es la del Mitsubishi, es mucho más corta. De hecho, creo que tomé medidas, aquí lo anoté. La caja del Mitsubishi es 66 centímetros, la del Miata es 82 centímetros. Eso es midiéndola desde el puro borde hasta el punto donde está la palanca de cambio. Entonces, como más o menos desde la mitad de acá es el puro borde. Esta mide 66,
es a 1082. Entonces estamos hablando de una diferencia de más de 10 centímetros. Y esta caja yo ya la había medido, y esta caja de la pared de fuego son 10 centímetros. O sea, esa caja del Mazda de la pared de fuego queda como 10 centímetros más afuera, o más o menos por acá quedaba. Entonces esta caja va a quedar por debajo de la pared de fuego. Eso va a significar que el motor va a quedar pegando en la pared de fuego. Ese es el primer problema. El segundo problema es que el cárter definitivamente va a estar montado sobre esto, y probablemente inclusive sobre esto, porque el block del 4G63 es más largo. Entonces, a pesar de que va a estar más adentro, va a estar sentado sobre estas dos, casi seguro, y eso sin ni siquiera haberlo medido. Lo demás, lo que es cabezote y todo eso, en la parte de arriba hay bastante campo, no tengo problema. Entonces ahí tengo un block con cárter ya puesto, lo voy a montar en la caja y voy a meter todo. Entonces voy a meter la caja junto con el block. Disculpen que está haciendo bastante calor, normal aquí. Entonces este es el hueco en el que tenemos. Voy a tratar de hacer que la caja quede lo más afuera, lo más hacia afuera posible, y también ver qué tan abajo queda, porque si queda bastante abajo, en realidad tengo en mi ventaja que puedo hacer una palanca como en forma de S, entonces le doy un poquito más de campo a la caja para que quede más afuera. Entonces tengo que ver cómo hago que la caja monte lo más afuera posible. Esa es la teoría, al menos. Entonces vamos a proceder a ver cómo me va. Ahí está, 4G63 en el Miata. Tuve que quitar el cárter porque definitivamente pega, y pega mucho, pero pero para después, ahorita les voy a explicar. Ok, quité el cárter para poder montar el block lo más nivelado posible. Esto es porque la gata está un poco de un lado, pero si yo la majo acá, el motor se nivela mejor. La caja ya quedó ahí, no queda justo en el puro centro, pero la palanca de cambios viene un poco hacia atrás de todos modos, entonces yo creo que ahí está casi que perfecto. Y ahora otro problema que hay, que definitivamente no lo voy a poder evitar, es que voy a tener que cortar la pared de fuego. El block literalmente está en el puro filo, de la pared de fuego. Esta pared de fuego hay que venir y cortarla por lo menos acá, todo esto hasta acá, porque el cabezote va a llegar hasta acá arriba mínimo. Entonces tengo que cortar este filo aquí y para abajo, igual allá para abajo. Bueno, aquí les traigo otra actualización. Ok, novedades. Ahí va a estar el motor ya de fijo, en lo que es qué tan adelante o atrás lo quiero, y más o menos qué tan derecha a la izquierda, pero también hay que ver qué tanto a lo así, si me entienden, digamos, si tiene que quedar más levantado atrás o más abajo, pero en sí el block va a quedar ahí, de lo adentro hacia afuera va a quedar ahí de fijo, y está bien nivelado. Le puse un pedazo de madera ahí abajo, todavía no tiene el cárter puesto, el cárter está ahí debajo de la admisión. Ahora, para meter el cabezote, para poder poner el cabezote, ese es un block que tengo ahí como para armar, pero igual lo estoy usando para esto, y igual ese es un cabezote que está malo y lo estoy usando para medir y eso. Ya el motor en sí no va a ser obviamente. Ok, para que entrara el cabezote tuve que darle con el mazo ahí en esa esquina. Entonces aquí donde tengo esta línea es donde voy a cortar, porque obviamente en el 4G63 de este lado atrás hay literalmente un espacio casi que de un dedo nada más, es donde va lo que es
el housing del termostato y el CAS, ¿verdad? El CAS va de este lado. Entonces, obviamente, con la pared de fuego ahí no alcanza. Entonces esa pared de fuego se va a tener que cortar donde ya lo marqué, en esa línea y en esa línea. También intenté poner la admisión, esta de acá, y no pude porque la admisión pega tanto aquí, pero no es tanto ese el problema, sino que pega aquí. Entonces definitivamente esto se va a tener que venir cortar acá, por lo menos hasta acá, así recto recto como va aquí, allá y para acá, cortar, y la parte de abajo también. Y la palanca de cambios me quedó un poquito más adelante de lo anticipado, va a quedar ahí como se puede ver, pero no me molesta para nada venir, cortar un poquito acá. Igual la base de la palanca de cambios, estoy casi seguro que me pone a donde va a ir la palanca en sí un poquitito más atrás. Y si yo pongo la palanca de cambios más o menos ahí donde va, me la tira bastante atrás. De todos modos está como así, pero obviamente no tengo campo, necesito cortar un poquito aquí por lo menos, pero no voy a estar pegando aquí en el dash cuando esté haciendo los cambios. Entonces voy a seguir, voy a cortar ahí y probablemente voy a también cortar aquí, porque probablemente el escape también va a pegar ahí. Ok, última actualización. Cometí una estupidez, pero bueno, no pasa nada, lo puedo solucionar. Tuve que cortar uno de estos, el que está ahí, porque son tres, digamos, tiene uno, dos y el tercero allá, y cortándolo le hice un hueco a la admisión. Es un hueco pequeñito, menos de 1 centímetro, pero ciertamente lo tengo que rellenar. Pero aparte de eso, todo bien. Tuve que cortar esto, pero de aquel lado. Pero el motor yo creo que está un poquito para acá. Hay que moverlo un poquitico para allá. Pero no puedo hacer nada hasta levantar el carro, tenerlo todo bien nivelado, darle nivel a la barra, que quede del diferencial a la barra en línea recta y nivelado. Después hago los soportes de la caja, después hago los soportes del motor, para ya poder decir que ok, definitivamente ahí va a quedar la caja, ahí queda el motor. Ahora, otro problema, el siguiente problema que vamos a tener obviamente es el cárter. Hay que cortar el yugo, pero eso ya lo hablamos, eso lo voy a dejar casi que de último. Y otro problema que ciertamente se va a tener que cortar la pared de fuego. Puede ser que no, sí, puede ser que no. Si hago lo siguiente, voy a mostrarles aquí. Se cayó eso. Ok, voy a mostrarles aquí qué es lo que está pasando. Esta parte es la que está en la pared de fuego. Ok, está el CAS y está obviamente esto, que es muy importante. La ventaja del 6 volt es que este tubo va directo hacia el radiador, no va como en el 7 volt que va para arriba y conectado acá. Entonces yo puedo cortar la bomba, la corto ahí, quito ese tapón, soldo aquí, quito ese tapón y le soldo un bond, y de ahí directo para el radiador. Y la otra opción es venir, eliminar esto, poner un tapón acá, que solamente son 3 tornillos, eliminar toda esta pieza, y en los 4G63 se puede quitar este tapón, y aquí se puede poner esa pieza del tapón de radiador, y de ahí directo para la manguera superior del radiador. Y después el CAS. Ok, ¿qué pasa con el CAS? El CAS se puede usar tal vez un CAS de segunda generación 95-96 que está del lado
de la polea. Entonces tendría que conseguir la polea 95-96, es una polea bastante fea, pero no me interesa, junto con el cast de 95-96, que yo tengo uno que era el original de mi carro y estaba funcionando bien cuando hasta acá se lo quité. Y eso significa que tendría que ponerle sensor de posición de cigüeñal, que en el 6V no tiene la prevista, pero hay una cosa que la venden esta gente que se llama Kingley Racing, que es básicamente para adaptarle un sensor de CAS aquí abajo en el cigüeñal y quedaría de este lado también. Entonces, si en teoría yo llego a conseguir todas esas piezas, no necesitaría cortar la pared de fuego. La pared de fuego literalmente quedaría así como está y el bloque quedaría ahí, y lo cual creo que preferiría tomar esa ruta. Pero primero voy a acomodar el motor bien y después voy a ver cómo hago con todo lo que está allá atrás. Igual me hace falta conseguir clutch, tengo que hacer la barra, tengo que conseguir otro diferencial porque ese diferencial fijo se va a quebrar, tengo que hacer la mufla, tengo que cortar aquí, tengo que cortar el yugo, tengo muchísimas cosas que hacer, pero ya estoy cansado. Así que, muchachos, muchas gracias por ver. Hasta aquí dejo este video y nos vemos en la próxima.